Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia vía teléfono en el programa Amazonía 21 con el doctor abogado César Ipenza para hablar sobre en qué está la situación del mar de Ancón tras el derrame de petróleo de Repsol que ocurriera hace 2 meses atrás, cuál es el balance de las acciones que se ha realizado desde el sector público y desde la propia empresa. Doctor Ipenza, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por su invitación. ¿En qué nivel estamos en torno a esto tras el derrame de petróleo ocurrido en el mar Ancón, doctor? Bueno, en principio se señala que se ha logrado recuperar los hidrocarburos que estaban presentes. Esto también debemos precisar que no es posible o es bastante complejo lograr recuperar el 100% de los hidrocarburos de los más de 10.000 barriles vertidos en el mar, ¿no? Por todas las características propias de nuestro ecosistema y el desplazamiento de este hidrocarburo hacia la parte norte de nuestro mar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, solo el recojo de los hidrocarburos no significa que hayamos resuelto la problemática provocada por el derrame de la empresa Repsol, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que esto, a pesar de ya quizá en algunos casos no verse o no tener la presencia de hidrocarburos en el mar o en las playas, ¿no? Que esto también deberá ser verificado y confirmado por las autoridades, el daño que se ha hecho a la vida silvestre en general es totalmente grave y en algunos casos quizás sea irreversible, ¿no? La desaparición o la muerte de especies como la nutria del mar o chungungo o otras especies que tienen un nivel de amenaza o de peligro de extinción y que se han visto reducidas sus poblaciones, difícilmente vamos a poder encontrarlas en los próximos años, ¿no? Entonces, esto demanda un proceso de trabajo, de cooperación y que debe asumir la empresa con las universidades, con los centros de investigación, con el servicio forestal, para lograr recuperar a estos niveles poblacionales antes del derrame, ¿no? Eso por un lado con el tema de las especies y seguramente esto va a ser un trabajo de mucho tiempo y de muchos años, y eso también tenemos que entenderlo, y la empresa tiene que entenderlo y asumir un programa de largo plazo para la vida silvestre que se ha visto amenazada por actividades de su responsabilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema social, ¿no? Hemos visto que más de 5.000 personas dependientes directamente de diversas actividades como el turismo o la pesca, ¿no? Se han visto afectados. Y la empresa, conjuntamente con la presidencia del Consejo de Ministros, anunciaron que se les iba a entregar una compensación temporal, ¿no? Porque esto también debería luego analizarse, que son cerca de 3.000 soles, ¿no? Pero aquí también me llamó bastante la atención donde cuando uno verifica el formato de las actas que debiera ser firmada por cada pescador o cada afectado, ¿no? Básicamente la empresa pretende salvar responsabilidad, ¿no? Y decir que ellos no son responsables y casi pretenden que la gente firme esa acta para recibir algo que les corresponde porque son ellos los afectados por parte de la empresa, ¿no? Entonces, esa situación nuevamente evidencia una situación lamentable, ¿no? Y creo que todavía no se conocen todos los hechos, pero hemos visto, por ejemplo, que se ha contratado empresas sin experiencia en estos temas, ¿no? Para poder revertir esta situación. Tenemos entendido también extraoficialmente que se ha contratado mano de obra local para hacer esta labor sin los equipos, sin las condiciones necesarias, lo que demuestra una vez más lo poco serio que se aborda una problemática tan tremenda, ¿no? Y que afecta la vida de la gente, pero sobre todo la dignidad. Problemática tremenda, nos indica, bastante complejo la situación, por lo tanto, por lo que nos acaba de describir, doctor Ipenza, esto no va a ser solucionado o va a ser atendido desde los distintos frentes solo por la empresa Repsol, que es la primera responsable, sino, como bien señala, tiene que articularse esfuerzo con otras instancias desde el campo de la investigación, con las universidades, los propios gobiernos, instituciones que puedan ser de aporte tanto nacionales como internacionales. Es decir, se tiene que atacar desde los distintos frentes para tratar de recuperar en algo en todos los niveles.
Así es, y por otro lado también demuestra que todo ese, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, habíamos avanzado en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero luego en el gobierno del presidente Humala se flexibilizaron las normas ambientales, se dieron mecanismos para aprobar instrumentos ambientales y sin pasar por la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Estos famosos informes técnicos sustentatorios, uno de ellos es el que aprobó el plan de contingencia de Repsol y nos ha demostrado que ha sido insuficiente, ¿no? Entonces, esto nuevamente nos pone en la necesidad de la mejora del marco normativo en torno a la protección del ambiente, pero también a situaciones ante emergencias por contaminación, ¿no? Hemos visto que los anuncios del ministro del Ambiente, que ha señalado que se van a solicitar delegación de facultades al Congreso de la República, para legislar sobre esa materia. Y sin lugar a dudas requiere eso, ¿no? Pero también, nuevamente, estamos hablando de temas eminentemente técnicos y esperemos que esas propuestas que se alcancen o que se desarrollen una vez si el Congreso delega estas facultades, ¿no? Sean las más convenientes y no tengamos nuevamente una suerte de normas que no terminan siendo útiles ni beneficiosas a cada uno de nosotros, los peruanos, ni al ambiente, ¿no? Eso también demanda los mecanismos de atención, pero también de articulación de todo el Estado, ¿no? No solamente, si vemos esta actividad, no solamente ha sido el rol del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que de alguna manera hemos visto casi que han empezado a trabajar sobre la marcha, ¿no? Sin las condiciones y sin estar preparados para enfrentar una situación como esta. Entonces, demanda también mecanismos de trabajo entre el sector ambiente, entre el sector energía y minas, la Marina, ¿no? La DICAPI, los INERMIN, entre otras diversas autoridades, el CERFOR, el CERNAM, ¿no? Entonces, mire, estos temas nos demuestran que necesitamos mejorar el marco jurídico de protección del ambiente, ¿no? Y demostrar que la flexibilización que ha sufrido el Perú en el pasado no muy lejano esta situación es producto también de alguna manera de esa flexibilización o de entender que las normas ambientales son pieza fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? La normatividad, el marco legal, este derrame ha puesto nuevamente sobre el tapete qué tan frágil es el Estado peruano para proteger el medio ambiente de estas situaciones, de estas tragedias y lo de que ha ocurrido en el mar de Ventanilla no es sino una clara demostración también de lo que ocurre en otras partes como en la Amazonía peruana, un sinnúmero de derrames que se han presentado y se han registrado y que parece que el Estado no encuentra herramientas legales para hacerle frente a este tipo de situaciones y evitar que vuelvan a ocurrir. Ese es el temor, en buena cuenta, doctor Ipenza, que no tenemos la garantía de que esto no vuelva a ocurrir precisamente por esa fragilidad de las normas y del marco legal del país. Sin lugar a dudas, ¿no? Todos aquellos que somos amazónicos creo que vemos siempre con mucha preocupación lo que sucede en general en nuestra Amazonía, ¿no? Y esta vez tocó a la costa, a Lima, en una temporada de verano, que de alguna manera ha levantado el tema y creo que esa oportunidad de ser más evidente los impactos o la contaminación nos debe llevar a reflexionar que esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Es cierto, tenemos tecnología antigua, obsoleta, ¿no? Pero también si vamos a querer seguir o pretender desarrollar estas actividades no extractivas, productivas, requieren que se use tecnología de avanzada, requiere que se modernice, ¿no? Y por ejemplo, vemos cómo lamentablemente nuestra empresa pública número 1, que es Petroperú, está siendo tomada para otros fines, ¿no? Y aquí también eso demanda que los mayores conocedores con mejor experiencia y los mejores títulos, ¿no? Y sobre todo que no tengan ningún vínculo con la corrupción, asuman esos puestos que permitan que, por ejemplo, se mejore la infraestructura del oleoducto norperuano, que la actividad extractiva de la empresa estatal sea bajo las mejores condiciones, ¿no? Ahora, doctor, la situación que se nos viene, ¿cuál es la evaluación en torno al futuro de Repsol? Porque se habla de fuertes sanciones, se habla de una serie de medidas que adoptaría el gobierno. ¿Cuál sería el futuro de Repsol y el precedente que se crearía a través de esta sanción que va a sufrir?
Bueno, yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo actualmente en el discurso del Poder Ejecutivo, ¿no? Si uno ve a los inicios del proceso de contaminación, tuvimos un Ministerio de Relaciones Exteriores extremadamente duro, claro, sobre no las sanciones a la empresa, cosa que en el último tiempo no se ve, ¿no? Y eso también llama la atención muchísimo sobre qué cambio podría haberse dado dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, es cierto, se anuncian multas millonarias, ¿no? Y hemos tenido ya algunos adelantos de multas a la empresa, ¿no? Pero básicamente esos recursos, si vemos en resumen, ¿no? Las multas que, por ejemplo, impone la OEFA, ¿no? Van directamente al Estado, pero no van directamente a resarcir el impacto en el ambiente, ¿no? Y aquí también toca rever eso, ¿no? Por un lado eso, ¿no? En la parte administrativa. Y esperemos que todas esas sanciones la empresa se allane, reconozca sus incumplimientos. Todavía no toda la información está clara, por ejemplo, sobre la situación del PLEM, de la infraestructura de descarga de los hidrocarburos en la planta de Ventanilla, ¿no? Que eso nos debería mostrar situaciones de la diligencia que tuvo la empresa para evitar estas situaciones. Ya hace algunas semanas atrás el portal Ojo Público nos alcanzó imágenes, fotografías del pésimo estado en las que se encontraba parte de esa infraestructura, y eso demuestra una vez más una situación de responsabilidad que incurriría la empresa, ¿no? Toda esa parte por el lado administrativo, ¿no? Pero también debemos precisar que desde la parte penal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noreste, de Ventanilla, ¿no? Ya ha logrado, por ejemplo, medidas para evitar que los funcionarios o los representantes de la empresa salgan del país. Se ha ampliado estas medidas para evitar que salgan nuevos otros representantes de la empresa. Se ha logrado la incautación del buque con de donde se descargaba los hidrocarburos, ¿no? Entre otras medidas. Pero estos procesos nuevamente demandan mucho tiempo, no es que tengamos una respuesta este año o inmediatamente. Un proceso penal y administrativo puede demandar algo más de un año, ¿no? Y mientras eso, ¿qué sucede con el impacto en el ambiente, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando se les imponga una multa administrativa y la empresa apele y vaya a una siguiente instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA? Y si el tribunal confirma esa multa, ¿qué pasa? Para evitar pagar la multa, la empresa va a la vía judicial, ¿no? Que es lo que usualmente sucede, ¿no? O qué pasa también con las sanciones penales si se lograsen, en el mejor de los casos, obtener una sanción ejemplar contra los funcionarios o los representantes legales de la empresa Repsol. Esto podría llevar a un nivel de apelación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo yo que lo más importante de lo que nos debe dejar esta lección es que las autoridades a las que les pagamos con nuestros recursos, cada uno de nosotros, ¿no? Deben cumplir ese rol que tienen, esa encargatura que tienen, de evitar, por ejemplo, situaciones de contaminación. Y por eso, para mí, claramente hay una situación de corresponsabilidad, no solo de la empresa, sino también de las autoridades que debieron controlar, debieron fiscalizar el buen estado de esa infraestructura para que no suceda lo que ha sucedido, ¿no? Entonces creo que tenemos varias lecciones: mejorar el marco normativo, por un lado, ¿no? Por otro lado, que las autoridades que son llamadas a fiscalizar y a controlar, y para eso se les paga, hagan esa labor que les toca, ¿no? No podemos estar hablando sobre hechos consumados, y esto lamentablemente afecta a todos, ¿no? Si uno ve las pérdidas de cuántos meses los pescadores no pueden ejercer la actividad en una temporada de verano donde se generan diversas actividades vinculadas a servicios y no está sucediendo esto, sin lugar a dudas a mucha de la población le afecta y no pueden desarrollar esas actividades que les permiten llevarse un pan a su familia, ¿no? Finalmente, doctor Ipenza, lo ocurrido en Ventanilla, más la situación de coyuntura del precio del crudo de petróleo en el mercado internacional, es como llover sobre mojado para los peruanos en cuanto a la oferta de combustible en el país. Bueno, en principio creo que lo que va a hacer más bien esta situación es que el Perú nuevamente insista en tener una independencia energética, de buscar explorar o explotar hidrocarburos en zonas como la Amazonía, ¿no?
Y esto demanda nuevamente repensar qué tipo de energía debemos consumir, ¿no? Nuestra dependencia de los combustibles fósiles creo que debe llevarnos a reflexionar que necesitamos emprender procesos de búsqueda de energías alternativas. Y esto debe ir de la mano desde el más alto nivel, desde las políticas desde el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Que nos permitan hacernos independientes de ese contexto, porque en el mundo globalizado que vivimos, cualquier situación en el mundo termina afectando y por eso se incrementa el precio de los hidrocarburos. Entonces toca, dado el potencial tremendo que tiene nuestro país en torno al uso y a la promoción de energías alternativas, creo que nos demanda la necesidad de repensar y de rever esas opciones para dejar de manera progresiva el uso de los fósiles, ¿no? Doctor César Ipenza, le agradecemos mucho que nos haya dado la posibilidad de conversar con usted y traer nuevamente al tapete esta situación después de 2 meses de lo ocurrido tras el derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ancón. Muy amable, doctor. Muchas gracias y que esté muy bien. Buenas tardes. De igual manera, un abrazo. Hemos presentado Amazonía 21.